El objetivo general de este tema es que el alumno distinga una disolución y una liquidación de sociedades, así como las responsabilidades que, de acuerdo con la legislación, recae sobre los socios o accionistas. La disolución es la preparación para el fin de la sociedad más o menos lejano, pero que no implica el fin de la sociedad. Es una situación jurídica que no termina del todo con la personalidad moral de la sociedad, sino que transforma su actividad lucrativa en otra orientada a la terminación de los vínculos que la atan a terceros. La realización y liquidación son las situaciones en que se está llevando a efecto dicha terminación, o sea, la segunda actividad en la cual se transformó el fin original de la sociedad. Respecto a las causas, conforme al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades se disuelven por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o porque dar consumado, por acuerdo de los socios, tomando de conformidad el contrato social y con ley, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, por la pérdida de las 2/3 partes del capítulo social. La ley en su artículo 230 dice: la sociedad de nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. En el artículo 233, los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre disolución, a la comprobación de una causa de disolución. Si contraviniere en esta disposición, los administradores serán solidariamente responsables por las operaciones efectuadas. En el artículo 242, salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades: concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba a la solución y pagar lo que ella deba, vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada socio su haber social, practicar el balance final de la liquidación, que deberá cementarse a la disolución y aprobación de los socios, en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio. Obtener el Registro Público de Comercio de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. El artículo 245 indica que los liquidadores mantendrán en depósito durante 10 años después de la fecha en que se concluya la liquidación los libros y papeles de la sociedad. El artículo 247 dice: en la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas. La primera es: en el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda en el haber social. Dicho balance se publicará por 3 veces de 10 en 10 días en el periódico oficial de la localidad que tenga su domicilio la sociedad. El mismo balance quedará por igual término, así como los papeles y libros de la sociedad, a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamaciones a los liquidadores. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea general de accionistas para que apruebe en definitiva el balance. Esta asamblea será presidida por uno de los liquidadores.
En la contabilidad de una sociedad en liquidación, a fin de llevar a cabo la liquidación conforme a lo indicado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la situación de liquidación se divide en las siguientes etapas. La primera es de preparación del balance general de liquidación, que sirva de base para que los administradores hagan entrega de los bienes de la sociedad a los liquidadores, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De formulación de estados financieros que muestren la realización del activo, el pago del pasivo y la distribución del remanente, o en ciertos casos del deficiente, entre los socios accionistas que forman la sociedad, y de preparación del balance final de liquidación que han de presentar los liquidadores y sirva de base para la aplicación del remanente o en determinadas circunstancias del deficiente que resultare. El balance inicial de liquidación sirve de base para que los liquidadores reciban de los administradores los bienes de la sociedad que ha quedado disuelta, conforme al artículo 241 mencionado con anterioridad. Este balance no difiere del conocido tradicionalmente, excepto que debe presentar razonablemente la situación de la empresa a la fecha en esta que haya sido disuelta, mostrando el activo debidamente evaluado, así como el pasivo existente a esa misma fecha. Las principales características del balance inicial son las siguientes. La primera, es un estado financiero estático que se prepara a la fecha en que se acuerde la disolución de una sociedad. El activo debe presentarse a base de valores actuales, amparados de preferencia por avalúos parciales referentes a los activos fijos. Y el 3, de reflejar con la mayor aproximación a la realidad el pasivo actual a cargo de la empresa, considerando las responsabilidades con el fisco, trabajadores, seguro social, Infonavit, etc., y otros que pueden surgir a causa de la disolución. El estado de realización y liquidación tiene como propósito principal mostrar a los socios accionistas el activo y pasivo recibido por los liquidadores de acuerdo con el balance inicial, y la forma como fue realizado el archivo y cubierto el pasivo señalado. Por último, el remanente en favor de los socios o accionistas de la empresa o bien del deficiente, en caso de resultar un capital contable negativo. El balance final de liquidación deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio y representa estadísticamente la verdadera extinción de la sociedad que se disuelve. En las liquidaciones con remanente refleja un solo aspecto, el del activo neto, constituido por efecto y bienes que no fueron realizados, y que es el remanente resultante a favor de las personas físicas o morales que constituyeron la sociedad. La cuenta liquidadora se abonará con cargo a las cuentas que conforman el capital contable a la fecha en que se inicia la liquidación, con cargo a la cuenta resultados a la liquidación cuando hubiera una utilidad neta, y con cargo a la cuenta resultados anteriores a la liquidación por el saldo acreedor de esta cuenta si la hubiera, y se cargará con crédito a la cuenta resultados de la liquidación cuando hubiera habido una pérdida neta, con el saldo acreedor de la cuenta resultados anteriores a la liquidación si la hubiere cuando ésta refleje pérdidas, y finalmente con crédito a caja o bancos conforme se vaya entregando a los socios o accionistas el importe del remanente que les corresponda. Su saldo es acreedor y representa el remanente a favor de los socios o accionistas, y su rubro se complementará anteponiendo la palabra accionistas en caso de sociedades anónimas y en comandita por acciones. En los demás casos, el vocablo socios.